TILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá nuevamente a Economía 4D. Ahí tenemos el hashtag del día de hoy, Montaña Rusa, porque te vamos a contar y hacer un breve resumen de lo que pasó la última semana para que entiendas por qué los detalles de la economía argentina está hoy por hoy en una montaña rusa. Va, viene de un lado para el otro y nosotros todos subidos a esa montaña rusa. Y para peor, la montaña rusa al mando de Tom y Jerry. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? Bueno, me estaba riendo cuando dijo Tom y Jerry. Ya lo vamos a abordar en instantes. El nuevo esquema comunicacional o el mismo esquema comunicacional que tiene Cambiemos. Pero bueno, tuvimos el día lunes los discursos del presidente de la Nación. Saben muy bien, a través de Facebook. Estaban todos los medios esperando, se escuchaba el bip y permanentemente hasta que habló por Facebook. Obviamente era un discurso absolutamente coacheado, lo hicieron trabajar más al presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre el lenguaje corporal, habló del sufrimiento, pero la mayoría de los analistas en comunicación dijeron no le creemos porque no desarrolló empatía. Más allá que manejó mejor los silencios y demás, pero la gente se daba cuenta que estaba leyendo y que estaba memorizando ese discurso que luego lo repitió con las autoridades empresarias. Pero una pequeña frase del presidente de la Nación que va a servir como disparador de todos los ajustes que se vienen, si lo podemos escuchar. El golpe que recibimos en estos 5 meses es duro. El mundo nos volvió a decir que vivíamos arriba de nuestras posibilidades. Señores, el mundo nos dijo que vivíamos arriba de nuestras posibilidades. O sea, los asalariados porque le ganaban un poquito la inflación está mal. O sea, los jubilados que pudieron recuperar está mal. O sea, los que se jubilaron, que tal vez estuvieron en negro y pudieron jubilarse, está mal. Realmente muy caótico, ¿no? Es que desde la óptica del gobierno y sus funcionarios sí está mal. El Fondo Monetario Internacional comparte esa visión. Digo, si vos hablás con algunos economistas muy cercanos al gobierno, te dicen esto es insostenible, entre otras cosas por el gasto previsional. Y vos decís, ¿pero cuál es el problema? Aumentó la cobertura previsional, digamos, las moratorias de los últimos años, de la gestión anterior, se incorporaron a esa cuestión de tener un beneficio previsional. Un montón de argentinos te dicen, bueno, pero eso es insostenible, eso no se puede. O sea, la pretensión de fondo es tratar de desarmar esos derechos de los argentinos y avanzar hacia otro lado donde el Fondo Monetario también lo ve con los mismos ojos. Vos pensás que acá en el programa te lo explicamos muchas veces, el Fondo Monetario analiza las cuestiones desde el punto de vista del acreedor. Lo que pretende el Fondo Monetario es garantizarse el pago de los intereses, no solo de la deuda contraída con ellos mismos, sino también que actúa en representación del mercado financiero internacional, con lo cual te van a empujar a cualquier tipo de política de ajuste que le garantice que por lo menos por el momento vos podés seguir haciendo frente a los intereses de la deuda que comprometiste a lo largo de estos últimos 2 años, que fue una cosa descomunal. Acá en el programa te contamos que la Argentina encabezó el ranking mundial de emisión de deuda durante el año 2016 y durante el año 2017. Por eso estamos hoy en esta situación donde aparece de nuevo el fantasma de la palabrita del default. Y déjame agregar algo, este discurso que vos decías,
coacheado, que no transmitió nada. Digo, hubo una sola persona que se emocionó con esto, que fue Alejandro Rosichner, filósofo cercano al presidente. Me estás dando Ahora pie. te doy pie para lo que vas a comentar, pero fue el único que puso emocionante Mauricio, qué sé yo, parece que lo emocionó. Los mercados, que era a los cuales el presidente le hablaba, no le hablaba a Rosichner, trataba de hablar a los mercados. Al ratito que terminó el discurso, el dólar empezó a subir, los bonos siguieron cayendo, o sea, no generó, pareciera lo que quiso. Lo mismo le había pasado la semana pasada, cuando dio ese mensaje de 1 minuto 40, donde también generó pánico y llegó a que el dólar toque los 45 pesos en el mercado minorista. Así que la situación, cuando vos, frente a una crisis de esta característica, perdés tanta confianza, se hace cada vez más difícil, ¿no? Vos dijiste algo muy importante, que le habló a los mercados, no le habló a la gente. En definitiva, ¿qué es lo único que le pudo haber dicho a la gente? Número uno, que habló de precios cuidados. Si se acuerdan ustedes, esto para no defender a ningún gobierno, precios cuidados, ¿en qué año fue? En el año 2014, donde estaba como ministro de Economía Axel Kicillof, y lo que decían los economistas ortodoxos, uno de los peores ministros de Economía de la historia. Bueno, hay una serie de estadísticas que eran unas estadísticas reales, por lo cual lo calificaban así. Ahora, esos números se multiplican por 2 y por 3 en negatividad, ¿sí? ¿Y qué van a decir del actual ministro de Hacienda? Pero yo quiero mencionar a Cambiemos en la era de los cómics. ¿Y por qué digo Cambiemos en la era de los cómics? Porque en este discurso nos encontramos con los mercados que algunos esperaban algunas renuncias, como la de Marcos Peña. Y por eso, si podemos ver la placa, el primero es Alejandro Rosichner. Históricamente, ¿por qué digo históricamente? Hace 4 meses dijo que Mauricio Macri era como Batman. Parece que hay algún asesor comunicacional que dice, habla sencillo y llega a la gente. Pero me parece que la gente, con este tipo de estímulos, no creo que se motive. Lo tenemos al ministro de Cultura, ex ministro de Cultura, Pablo Abeluto, que dijo que es como Tom y Jerry, sin la existencia de uno, sin el otro. Y por eso la primera reflexión, ya que venís de Cultura, citá a ver a quien vos quieras, a Lacan o a Robert Reich, ex ministro de Trabajo de Bill Clinton, que habló de la desocupación, o citá la relación que tenía Carl Gustav Jung con Freud, pero Tom y Jerry realmente nos asusta muchísimo. Y por último teníamos la imagen de Lilita Carrió, que dijo que las crisis le generan adrenalina. También le digo a la doctora Lisa Carrió que leyó un libro de management, que ese libro de management primero es muy viejo, segundo va dirigido a los empresarios que le dicen que en las crisis tienen que transformar las amenazas en oportunidades. Pero esto no se lo podés decir a la gente y tampoco lo podés hacer desde un gobierno, porque la gente está preocupada porque no le alcanzan para sus gastos de salud. A los jubilados no le alcanza para los medicamentos. El pan llegó a un precio realmente exorbitante. Estamos hablando de la capital federal porque en el interior me van a decir es diferente. Entre 70 y 90 pesos el kilo de pan. Y si vamos a hablar, que ahora Agustín se va a ampliar, el tema económico, los precios relativos, un kilo de pan llega a estar el 40% del kilo de asado. Una situación que nunca se dio. Realmente esto marca la dicotomía que se está dando en los precios relativos. Y cerramos con las imágenes en la era de los cómics y los tenemos ahí a Batman, a Tom y Jerry y el Acertijo. Bueno, Agustín. Bueno, así están las cosas. Mientras a Carrió la ponen de esa manera que ella dice las crisis, mientras juegan con la figura de dibujitos animados, la economía argentina está en una situación dramática, la actividad económica sigue cayendo, salieron indicadores de la industria hace un par de días atrás, tercer mes consecutivo con caídas anuales, el anterior había sido de 8,1%, este de en torno al 6%, sigue perdiéndose empleo. La industria en Argentina es fundamental en la generación de empleo, la situación de la pequeña y la mediana empresa lo mismo. En el medio de esta crisis que el gobierno no logra controlar, las tasas de interés las subieron a 60% y para peor las ratificaron hasta el mes de diciembre, con lo cual empieza a haber serios problemas en la cadena de pagos y serios problemas en la cobrabilidad de los bancos, ¿sí? Empieza a haber una mora por incobrabilidad que aumenta a un ritmo bastante alto y eso genera mucha preocupación, producto de que estas altas tasas de interés estrangulan a los hogares en la Argentina y estrangulan el funcionamiento normal de la pequeña y la mediana empresa, que además es el principal generador de empleo. El mercado financiero sigue con tensiones, va y viene. El Banco Central, para tratar de controlar al dólar, de repente sale a intervenir, como lo hizo nuevamente en el día de ayer, y a vender dólares fuertemente para contener la suba. Vos sabés que desde ¿Por qué montaña rusa?
porque estamos en esa situación donde, a ver, de fondo los problemas estructurales que tiene la economía argentina hacen que el dólar siga subiendo y buscando niveles por encima de los 40 pesos, como viene ocurriendo. Todo eso tiene un traslado y un impacto terrible en la economía interna. Caída de la actividad, pérdida de empleo, inflación descontrolada, pérdida de poder adquisitivo de los salarios que cerraron, vos pensás, este año en torno al 20-25%, en el mejor de los casos, con una inflación que le va a apuntar, así como están dadas las cosas hasta ahora, al 50%. Un gobierno que perdió completamente la brújula. Digo, ahora va a plantear un presupuesto en los próximos días. Digamos, hoy entre nuestros invitados de la noche tenemos diputados con los cuales vamos a estar hablando qué es lo que va a pasar en los próximos días, donde todo el mundo, incluso el mercado financiero, está mirando el presupuesto. ¿Qué presupuesto va a presentar un gobierno en el medio de este descalabro económico? Y además, recién te hablaba de inflación. Hagamos este pequeño repaso. En el presupuesto del año pasado, el que presentó el año pasado para este año, habló de una meta de inflación de 10%. A los pocos días de aprobado, 28 de diciembre, la famosa conferencia de prensa la modificó y dijo va a ser 15%. En junio firma con el Fondo Monetario un acuerdo y dice no, va a ser 27% la inflación, con un tope en 32%. Ahora, hace 2 días, va al Fondo Monetario a renegociar con una meta de 42. Y lo más triste, te cuento a vos que estás mirando del otro lado, ni siquiera 42, como te dije recién, le va a apuntar al 50. Entonces, un gobierno que arranca con un presupuesto proyectando una meta de 10% y termina el año en 50, 5 veces más de lo que proyectó, pierde total credibilidad, pierde confianza. Los funcionarios hoy están muy devaluados, el propio ministro, el presidente mismo que salió a dar estos 2 comunicados a los cuales el mercado no le creyó, y un ministro que se dejó trascender y él mismo no lo desmintió, 2 veces renunció a lo largo del fin de semana. No le aceptaron la renuncia. ¿Por qué no se la aceptaron? No, porque lo valoran mucho. No, parece que no encontraban reemplazante. Claro, y quieren que se quede, no, porque dejaron trascender que hablamos con este, con aquel, con el otro, nadie quiere agarrar el ministerio. De hecho, se dice que Carlos Melconian entró, pero dijo, yo les recomiendo lo que hay que hacer, pero me voy, ¿no? No, claramente, en este contexto complicado, pero bueno, que eso trascienda, obviamente que debilita mucho la figura del ministro, que además en momentos como este necesitarías una figura fuerte que genere confianza y credibilidad, que no estaría siendo el caso, ¿no? ¿Sabes, Agustín, que somos líderes internacionales en lo peor? Sí, lo sabés, pero bueno, vamos a comentarles por qué somos líderes internacionales en lo peor. Y si vemos algunos cuadros, y me estoy refiriendo, ya lo hablaste, devaluación, inflación, tasa de interés, si habías mencionado. Esa placa no, si podemos pasar a la siguiente, por favor. La primera era, a ver si tenemos la de la devaluación. Bueno, le voy diciendo los datos si no aparecen las placas. Argentina en devaluación, 100%. Turquía, que tanto Agustín culpaban a Turquía, 73,9%. Brasil, que tiene un presidente con una popularidad bajísima, 26,8%. Estoy hablando del contexto internacional que en teoría influyó en nuestro país, ¿no es cierto? Vamos al tema de la inflación. Bueno, si tomamos la de Venezuela, la tenemos que sacar, obviamente. Argentina, al mes de julio, lidera la inflación. Ahí la tenemos. Sí, la inflación. Argentina con 31,2%. Al mes de julio, Agustín ya le adelantó los valores que pueden llegar diciembre y diciembre. Estos valores son julio-julio. Pero vamos a ver a Turquía, que Turquía, la que está al lado, ¿no? 15,8%. O sea, la culpable de la crisis nuestra. Y seguimos con Sudáfrica, 5,4%. Brasil, nuestro país hermano, y repito, con un presidente de escasa popularidad, 4,5%. India, 3,9%. A ver si podemos ir a la siguiente. A ver cuál es la siguiente. Si tenemos la de tasas de interés. A ver, tasas de interés, muy bien. Argentina, 60%. Recién lo comentó Agustín Dateris. Saco Venezuela del esquema. Turquía, 17,8%. O sea, Turquía culpable de nuestra crisis o mencionada como culpable de nuestra crisis. También agreguemos que tanto el ministro de Hacienda como el presidente de la Nación de alguna manera buscó como introducción el tema de los cuadernos. O sea, sí, está asociado a lo económico el tema de los cuadernos. Acá, y Brasil 6,5%. Podemos cerrar esta placa. Acá le queremos demostrar que los números del contexto internacional ratifican lo que vos decías, Agustín, que cualquier bacteria que andaba por nuestro país, nuestra enfermedad se potenciaba porque estamos con las defensas bastante bajas, ¿no? Tal cual, y eso es consecuencia de las medidas de política económica que el gobierno viene tomando desde el día 1 y que acá te venimos contando. No hay frente de tormenta, no hay... El presidente el otro día cuando habló le echó la culpa a cualquier cosa, menos una autocrítica de las decisiones que nos trajeron hasta esta situación y que acá te veníamos advirtiendo. ¿Te parece, Gustavo, que arranquemos presentando los invitados que tenemos esta noche acá? Por supuesto. Presentamos a... la primera parte, tenemos dos bloques.
primer parte, 2 bloques. Acá, bueno, el diputado Carlos Castañeto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario ahora? Y este tema permanente siempre de introducir casualmente la posición antagónica con los que representan Unidad Ciudadana para justificar los errores. Mirá, yo creo que todas las medidas que tomó el gobierno del primer día, hasta medidas que se tomaron con leyes que dejaron sin efecto, como el pago de la deuda soberana, si nos remontamos al principio de pagarle a Paul Singer 14.500 millones de dólares porque iba a venir la lluvia de inversiones, y así sucesivamente distintos derechos que se fueron perdiendo, como fue con respecto a la movilidad jubilatoria, que solamente, o la reparación histórica, que yo le llamo desreparación histórica, porque realmente a los jubilados y a los pensionados le han dado 20, 30, 40 o 100 pesos como mucho, y hoy sí hay una catarata de juicios hacia el ANSES, y fueron todas medidas que fueron alimentando a estos grupos económicos concentrados, como el blanqueo de capitales a los parientes. Considero que ha fracasado en la política macro y microeconómica, y hoy la Argentina nos encontramos con un problema financiero y un problema económico que encierra a toda la población argentina en la pérdida de poder adquisitivo. Aún más la ley de los préstamos UBA, que hoy muchas familias pensaban que iban a tener su casita y no saben cómo rematar. Aún más, hoy están diciendo que están comprando los bonos de deuda a muy bajo precio, por lo que decía Agustín recién. Así que considero que el gobierno no hace una mea culpa y nos ha criticado de tal manera que Vidal también, hoy están poniendo los precios cuidados a un precio que no sabemos cuál es, porque no hay mercadería en las góndolas. Si escuchás a los hipermercados o a la Cámara de la Industria y Comercio, no le están dando productos de primera calidad, porque no hay precio en el mercado. Entonces están haciendo anuncios de cosas que no van a poder realizar. El presidente Mauricio Macri mencionó 2 políticas, o sea, lo que puede llegar a la gente. Uno es la AUH, que le hicieron durante la gestión de ustedes, y el otro es precios cuidados, que lo hicieron durante la gestión de ustedes. No hay ninguna medida creativa nueva. Creo que el presidente, ya nos miente desde la campaña y del debate presidencial. Cuando él dijo, si hubiese hecho lo que dijo, quizás hoy estaríamos mejor, porque dijo que las políticas que habíamos hecho bien le iba a mejorar y las que habíamos hecho mal las iba a emprolijar. Si hubiese mantenido o hubiese sido constante en sus palabras, hoy no volvería a poner precios cuidados y no le estaría dando importancia a la UH. Lo que pasa es que los aumentos que está dando la UH se licúan, ustedes decían, sí, claro, en la editorial, de 70 a 90 pesos un kilo de pan, ni hablar la carne. Hoy la gente realmente no llega a comer, pero no hablemos de los sectores vulnerables, hablemos de la clase media también, aquel que alquila, aquel que el otro día a una compañera que trabaja conmigo le llegó 11.000 pesos de despensas acá en Capital. Entonces digo, no hay plata que alcance, no hay expectativas, y no creo que por los discursos que da el presidente tenga intención de ordenar el curso. Simplemente va a buscar, como está Duhovne en Nueva York, buscando más fondos. Le están pidiendo al Tesoro de Estados Unidos, que sería un hecho histórico, que el Tesoro hoy, sí, sobre todo con la posición que tiene el presidente de Estados Unidos, para que consigan del Tesoro de Estados Unidos un plata a la Argentina va a ser imposible. Y también quiero remarcar acá lo que ellos se jactaron en la campaña, la institucionalidad, donde muchas de las medidas que tomó el gobierno no pasaron por el Congreso y tienen que pasar por el Congreso. Acá podemos tener una discusión, que si el acuerdo con el Fondo Monetario, que hay una denuncia del fiscal Dilelo que aparentemente... Fue imputado, ¿no?, el presidente de la Nación. Sí, pero aparentemente ya lo dejan sin efecto en minutos o mañana. El artículo 60 de la Ley de Administración Financiera dice que en su momento lo hizo el gobierno de Menem, para que no pasen los convenios multilaterales de créditos y el Fondo Monetario en ese momento. Y después salió la Constitución del año 94 que dice todo lo contrario. Así que tendría que haber pasado por el Congreso. Las retenciones también, todo lo que es impositivo tiene que pasar por el Congreso y no lo pasó. Y también, toco un tema que ustedes lo trataron, que es el presupuesto, que vamos a tratar un presupuesto que no sabemos si le van a prestar plata,
esperemos que para el 15 sí, ya sepan si van a apretar plata o no, cuál es la meta de inflación, qué programas también con sacar la ley de ministerios, tiene que pasar por el Congreso la nueva ley de ministerios, y se va a tratar un presupuesto donde muchos diputadas y diputados dicen que la van a aprobar, y creo que es una falta de respeto hacia la sociedad decir hoy que vamos a aprobar o desaprobar un presupuesto que no tenemos ni números, ni programas, ni acciones en función de la fusión de las distintas áreas y carteras del Gobierno Nacional. Carlos, vos, sos diputado nacional, tuviste un rol muy importante en la cartera de Desarrollo Social. Nosotros acá en el programa venimos advirtiendo que toda esta situación económica lleva a mayor conflictividad social. ¿Cómo ves vos la acusación que en boca de la propia ministra de Seguridad hace hacia ustedes, a Unidad Ciudadana, hacia Frente para la Victoria, diciendo que son los que están atrás de la organización de estos eventos de saqueos que se están empezando a ver en algunos lugares del país? Mira, yo creo que en la Argentina, en los 12 años y medio de gestión, pudimos lograr la bancarización de todos los programas sociales. Es decir, que no le teníamos que ver la cara y dar un bonito o darle la cara, hacer una cola en el ministerio para darle un derecho. Lo mismo pasó con las pensiones no contributivas. Pasamos de 127.000 pensiones de madre de 7 hijos, vejez, invalidez, a 1.580.000. Ahora se redujeron las de discapacidad y también en un momento se achicaron un poco la de madre por el tema de la UH. Todo estuvo bancarizado. Lo que creo que Bullrich está insinuando que por su política que tiene y por su concepción ideológica de reprimir a cualquier protesta social, ojalá que no ocurra lo que estoy diciendo, pero si llega a perderse una vida va a querer echarle la culpa a cualquiera, menos al accionar que le están obligando a ciertas fuerzas de seguridad que actúen, como ocurrió con Maldonado, le echó la culpa a cualquiera, menos al accionar de la Gendarmería. Yo no ataco ni a la Gendarmería, ni a la policía, ni a nada, simplemente es una política de Estado que hasta hicieron un protocolo antipiquete. Cuando la situación social es conflictiva, que se exprese la gente en la calle no está mal, me parece que es un derecho constitucional, y que no, hoy lo estábamos viendo en hora de la tarde, ahí en la 9 de julio, que no dejaban pasar un grupo de manifestantes que querían pedir comida o ir al ANSES, no lo dejaban caminar por la calle. Entonces me parece que están vulnerando la institucionalidad y los distintos poderes del Estado, porque cuando vemos que cuando pasa algo caen los cuadernos y en cualquier momento, no sé, caerá cualquier cosa del cielo, un meteorito, y le echarán culpa al gobierno anterior. Nosotros cometimos errores, tuvimos muchas virtudes, pero uno cuando se hace cargo, a ver, yo fui al ministerio en el 2002, no miré para atrás, hay que gestionar para adelante. Entonces, si miramos para atrás, pasa lo que pasó en la Alianza, un fracaso total, y simplemente mirás para atrás y no estás viendo la realidad y no querés reconocer la realidad, que es lo que le pasa al gobierno. Vamos a pasar a la otra parte del estudio para dar pie al comentario tuyo, Cristian Castillo, que es dirigente del FIT. Casualmente por el tema de, cómo se instala a través de los medios, ahora no aparecen ustedes como culpables. Fíjate qué paradoja, no aparece la izquierda como culpable de los saqueos, sino que mencionó la ministra de Seguridad que los culpables vienen del kirchnerismo. A ver, y quiero también que hagas una reflexión sobre este niño que falleció, las redes que dijeron una cosa, una foto que circuló que no era de él. Bueno, creo que este último caso es similar a lo que vimos con Maldonado, ¿no? La victimización de quien es la víctima, o la culpabilización, mejor dicho, de quien es la víctima, ¿no? Acá en el caso de recién se mencionaba vidas, ya hay una vida que se ha cobrado alrededor de un hecho que es pedir comida. Más allá de la circunstancia precisa que vea la investigación en la que murió, hay un muerto en una situación donde gente va a querer obtener comida, pues no lo obtiene. No es que en la sociedad cualquiera dice en cualquier momento, che, vamos a saquear. Supongamos que hubo grupos que organizaron. ¿Por qué alguien iría? Y pues hay una situación social que se está volviendo cada vez más complicada. ¿Qué es lo que querés decir? Que, a ver, me voy a jugar la vida si de pronto no tengo necesidad por ese lado. Es obvio. Cuando crece la necesidad, se juega a ver, desde espontáneo hasta no espontáneo. Eso es probable que suceda porque estamos en una situación social muy jorobada y que el pronóstico es que todavía va a empeorar. Pues la recesión no es que ha tocado su piso. La recesión está en pleno curso. O sea, los efectos de la tasa del 60% y del dólar rozando los 40, recién los estamos empezando a ver. Pero estamos viendo el pan. Fíjate que el ejemplo es el pan. Bueno, la remarcación de precios está empezando a llegar. Bueno, esperemos que se instale. Y si se instala y hay nueva corrida al dólar, o sea, hay una situación compleja
donde los quebrantos de parte de las empresas es algo que tenemos los próximos 2 o 3 meses, y eso significa pérdida de puestos de trabajo, suspensiones, despidos y una licuación brutal del poder adquisitivo del salario. Cuando vos contrastás la inflación proyectada, ya el memo del Ministerio de Economía, ahora nuevamente el Ministerio de Economía, si no sigue subiendo el dólar, dice 42, ¿no? Vos decías antes, puede ser un poquito más. Bueno, contrastémoslo con los aumentos de salario. El sector público 15%, los que sostienen que mejor negociaron llegan al 25%, o sea, pensá la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero es monumental. No solo digo en los sectores más vulnerables. Lo que pasa es que vivían por encima, no solo en los sectores más vulnerables. Vivían por encima de sus posibilidades. No, los que viven por encima de sus posibilidades son los vivos que ganan con la fuga de capitales y con la deuda. Lo que es cierto es que la economía nacional es insostenible, pero no por lo que dicen los neoliberales y el gobierno. Es insostenible porque una fuga de capitales sistemática, permanente, serial, que ha llevado a que haya 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior sin declarar la gran mayoría, y de los cuales los ricos de este país admitieron que 120.000 millones estaban, digo que no pagaban impuestos, es decir, que es el delito que cometen las clases dominantes, donde todas lo cometen en forma sistemática, evadir, eludir impuestos y fugar capital, más el pago de deuda. 24 presupuestos universitarios se van en pago de deuda. Sí. Pero, y te sumo, digo, Cristian, grafiquen esa suma. 24 presupuestos universitarios. Solo en intereses el año que viene de deuda, Bien. en ese mismo memo del 42% de inflación, proyectan gastar lo mismo que en los salarios de todo el sector público. O sea que es una sangría brutal de la economía nacional. Salario del sector público que además buscan licuar este año ya y buscan licuarlo mucho más fuerte. Tenemos que ir al corte, pero lo presento. Andrés Álvarez, secretario de prensa de APOPS. Como sos un comunicador, porque en varios medios estás dando la voz de APOPS, como adelanto, ¿se están rifando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Sí, buenas noches. Sí, están liquidando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad hace ya mucho tiempo. La última corrida se llevó el 20% del dinero del Fondo de Garantía, 14.000 millones de dólares. Lo hablamos después del corte, ¿te parece? Antes de ir al corte, una pregunta porque vamos a despedir a los invitados. Sí. Carlos, cortita, ¿va el presupuesto al Congreso de la Nación? Así como están las cosas hoy, el bloque de ustedes no va a acompañar este presupuesto. No va a acompañar este presupuesto. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.